soy optimista. Me gusta ver el lado bueno de todo, absolutamente de todo. Hola, mi nombre es Marcela Parga, soy de La Coruña, en Galicia, España, y yo soy abogada de profesión y me dedico tanto a la abogacía como también al mundo del coaching. A mí me conocen como Marcela Parga en el ámbito del coaching, principalmente como trainer de la International Coaching Community y también como coach ejecutiva. Me formé tanto en Instituto Benpensante, que es el partner de la International Coaching Community aquí en España, y en el ámbito jurídico me conocen también como Marcela Parga y tengo un despacho, Parga Asociados, donde llevamos pues todo el asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, contable, hacemos formaciones y también nos dedicamos al mundo del coaching. El mundo del coaching apareció en mi vida en el año 2008. Y además fue un poco por casualidad. No estaba buscando en ese momento nada concreto. Tenía ya mi negocio montado desde hacía años, el despacho jurídico, e iba bien. Y mi pareja estaba en esos momentos pues formándose en habilidades directivas. Y fue en una de sus formaciones donde tuvo un módulo de coaching que precisamente impartió Daniel Álvarez. Entonces, cuando llegó a casa me dijo: Marcela, yo creo que el coaching puede ser una herramienta que puedes utilizar en el despacho. De hecho, creo que la estás utilizando y no eres muy consciente de ello. Eso, me picó un poco la curiosidad y empecé a investigar qué era el coaching, qué era el mentoring y qué formaciones podía tener, pues en mi entorno, en Galicia. Y descubrí una formación que la impartía IS Human por la ICF, la International Coaching Federation, donde uno de los ponentes, uno de los profesores era Daniel Álvarez, que le había dado también a mi marido, ¿no? A mi pareja. Entonces eso fue ya un punto donde dije, pues sé que es un buen profesor y que me voy a formar bien en esta disciplina. Lo que más me llamó la atención fue cuando empecé a formarme, que claro, no solamente me estaba formando en una disciplina, sino que me ayudó a pensar muy bien sobre cómo organizar mi propio negocio jurídico. Es decir, para mí el coaching no solamente significó una herramienta para implantar como un servicio dentro de mi despacho, sino que lo que más significó fue una revelación de cómo pensar mejor sobre mi vida profesional e incluso mi vida personal. De hecho, esa primera formación hizo que yo cambiase, por ejemplo, el horario que yo tenía aquí en mi oficina. Yo trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 7 y fue esa formación en coaching y pensar bien sobre mí misma lo que me ayudó a cambiar mi horario profesional. Trabajamos desde entonces, desde el año 2009, desde las 8:30 hasta las 5 en horario ininterrumpido y de 8:30 a 3 en verano. Y esto puede parecer, algo anecdótico, pero ese cambio de horario significó también algo que yo estaba buscando y no era capaz de encontrar, que era la conciliación de mi vida laboral y de mi vida personal. Por eso digo que el coaching para mí no solamente es una metodología y un servicio más que ofrezco a mis clientes, sino que significó y significa una forma de pensar mejor y, por tanto, de conseguir un equilibrio muy importante entre tu esfera vital y tu esfera profesional. En este caso, la influencia que puede tener la familia, el entorno, los amigos, ¿no?, para iniciarse pues en unas formaciones o en investigar sobre estas metodologías que no son tan conocidas es fundamental. En mi caso fue mi marido el primer apoyo y el precursor para que yo pudiera investigar en este mundo, pero por supuesto tuve también el apoyo incondicional tanto de mis padres como de todos mis amigos, ¿no? Cuando yo les decía que que me quería formar en estas disciplinas, al principio estaban bastante escépticos. Tú ya eres abogada, tienes tu trabajo, tienes tu negocio, pero tuve totalmente el apoyo de todos, incluidas también de mis compañeras del despacho. Nosotras somos 5 mujeres, ¿no?, que trabajamos juntas y aunque me conocen y saben que yo soy bastante aventurera, muy emprendedora y que siempre estoy buscando nuevas líneas de negocio, esta era una formación muy diferente, ¿no?, a las que yo había hecho,
Por lo tanto, al principio hubo cierta sorpresa, quizás un poco de escepticismo, pero después hubo un apoyo total, hasta el punto de que alguna de mis compañeras también se siguió formando en coaching y ahora, pues por supuesto, me ayuda 100%, tanto en las formaciones como en cualquier proceso que tengamos. El apoyo es fundamental, no solamente para iniciarte en una formación tan importante como es esta, sino también si quieres emprender. Por lo tanto, rodearse de gente que piense como tú y, aunque no piense como tú, que crea firmemente en ti, es muy, muy positivo. Para seguir, por tanto, avanzando en esta formación, pues lo que realicé fueron bastantes investigaciones de en qué lugar, ¿no?, podría formarme bien. Como primer paso, aquí en Galicia no había, en el año 2009-2010, no había muchas escuelas ni de coaching ni de mentoring, y encontré IS Human, que sí que lo impartía aquí en Galicia, y Daniel Álvarez formaba parte del plantel de profesores y para mí eso era una garantía. Una vez ya que me formé con esa escuela, tuve la gran oportunidad de que Daniel me invitó a ser coach de apoyo en una formación que impartía él con la International Coaching Community. Esto fue en el año 2011. Daniel Álvarez trajo la International Coaching Community aquí en España como partner, Benpensante, el Instituto Benpensante, como partner de la ICC. Por lo tanto, ahí fui primero coach de apoyo, es decir, yo ya era coach y le ayudé, ¿no?, en la formación. Y cuando vi la metodología de la ICC, la metodología tan clara que suponía poder hacer coaching de esa manera tan estructurada y tan clara, me quise formar como coach de la ICC. Por lo tanto, realicé la certificación internacional de coaching con la ICC en el año 2012 y después Daniel me propuso para ser trainer de ICC ya en el año 2015. Tuve la gran suerte de formarme con Joseph O'Connor y con Andrea Lashes en Londres para poder ser trainer de la ICC junto con Daniel aquí en España. Y eso fue un antes y un después en cómo poder estructurar una buena formación que me ha permitido esa forma de dar clase, de impartir clase, no solamente llevarlo al mundo del coaching y del mentoring, sino aplicarlo también en otras formaciones que imparto de gestión de conflictos, de negociación, incluso de derecho laboral y mercantil, aplicar una metodología muy parecida a nivel sistemático en cómo me enseñó Joseph y Andrea. Por lo tanto, bueno, pues para mí el poderme formar con la ICC fue un antes y un después en todos los aspectos. Bueno, para poder implantar un servicio, ¿no?, como es el coaching dentro de los servicios que yo ofrecía en el despacho, ¿no?, de asesoramiento jurídico, dos mundos tan diferentes como puede ser el coaching, donde no se dan consejos, solo se escucha, se pregunta, encajarlo, ¿no?, con el mundo jurídico, donde solamente das consejos, no fue sencillo, no fue, bueno, un encaje, la verdad es que diferente. De hecho, compañeros míos, colegas, abogados, todavía a día de hoy no entienden muy bien qué es esto del coaching y cómo yo lo puedo aplicar dentro de mi trabajo. Porque además de hacer coaching de manera específica, de manera única, ¿no?, coaching y mentoring, también utilizo herramientas de coaching en el asesoramiento jurídico. Escucho de una manera distinta, pregunto de una manera diferente y eso, como digo, no ha sido fácil encajarlo. Al mismo tiempo que no es fácil, es muy gratificante una vez que lo logras. Muy gratificante porque te haces al cliente más responsable de su vida, ¿no? El coaching lo que te ayuda es justamente a eso, ¿no?, a que tome conciencia la persona de que tiene un objetivo, de que lo puede crear en su mente y sobre todo de que lo puede lograr, ¿no?, de que puede conseguirlo. Y eso, aplicado en otros ámbitos, el poder ayudarle con preguntas y con escucha a que eso suceda es, como digo, muy motivador y sobre todo muy gratificante. Por lo tanto, una vez que se logró encajar el servicio del coaching y mentoring dentro de los servicios del despacho, todo fue bastante rodado. No quiere decir con esto que no haya momentos donde, evidentemente, al no ser fácil este encaje, haya momentos donde, bueno, pues a veces me dedico más al aspecto jurídico y el coaching queda un poquito más relegado, o al revés, o hay momentos también del año donde el coaching toma un papel pues más relevante dentro del despacho.
En cualquier caso, lo que sí es muy importante, como también comenté en algún momento, es el apoyo que puedas tener tanto de la familia como de amigos y en mi caso en concreto el apoyo de mis compañeras. El que crean que todos los nuevos servicios son posibles y que además el mundo del coaching y del mentoring, además de ser un servicio en sí mismo, puede ser un nexo, una unión tremendamente poderosa para cualquier tipo de profesión. Allí donde puedas trabajar con personas, donde tengas que ayudarles a esas personas a pensar de una manera más clara, más ordenada, el coaching encaja perfectamente. Y en nuestro trabajo, donde estamos continuamente trabajando con personas, asesorándolas en temas de impuestos, en temas de familia, en temas laborales, el saber hacer preguntas como nos enseña el coaching es fundamental. Por lo tanto, sin duda ha sido un encaje perfecto que, aunque no ha sido un camino de rosas, sigue siendo muy motivador y muy gratificante. Y además me supone un equilibrio importantísimo para mí, porque el mundo jurídico a veces te supone un desgaste, y sobre todo un desgaste emocional importante. Y lo que me ayuda con el ámbito del coaching y del mentoring es precisamente a seguir creyendo, ¿no?, en los seres humanos, a seguir creyendo que las personas son valiosas, que luchan por lo que creen y por lo que quieren. Y por tanto, cuando me dedico al coaching, ese empuje, esa motivación, esa ilusión hace que también contrarreste un poco a veces pues esa parte pues más dura, ¿no?, del ámbito jurídico, sobre todo en temas tan desgastados a nivel emocional como pueden ser despidos, herencias, divorcios, donde la gente necesita un apoyo emocional importante. Por eso el coaching para mí supone ese equilibrio tan perfecto entre el ámbito profesional y personal que creo que le puedo también aportar a los clientes y que creo, por tanto, que también me aporta a mí un equilibrio emocional fundamental para poder trabajar. A nuestro despacho en Parga Asociados acuden muchas personas que a veces no saben muy bien lo que quieren, ¿no? Saben que no quieren seguir como están actualmente, pero no saben exactamente qué es lo que buscan. Y el emprendimiento es una de las piezas o de las pautas que nosotras muchas veces les aconsejamos, incluso aunque sean empleados por cuenta ajena, es decir, aunque trabajen en sus empresas como empleados, el poder pensar como un emprendedor ayuda a todos los niveles. Y me explico. Cuando tú trabajas por cuenta ajena, los frutos de tu trabajo son de la empresa. Pero si tienes esa mentalidad emprendedora, donde todo lo que creas y todo lo que haces realmente sale de ti, ¿no?, esa forma de trabajar no solamente ayuda y aporta muchísimo a la empresa, sino a uno mismo, porque se siente útil, se siente valioso. Por lo tanto, esa mentalidad emprendedora es algo que nosotras fomentamos mucho desde nuestro despacho. Igualmente también que esa mentalidad emprendedora vaya unida con la conciliación de la vida laboral y personal, que es otro de los puntos fuertes y de los puntos fundamentales que queremos trasladar al ámbito de la empresa. Es posible conciliar la vida laboral y personal, es rentable hacerlo y sobre todo es muy gratificante. La conciliación para la empresa es una herramienta muy poderosa y, por supuesto, para el trabajador es muy necesaria. Entonces, uniendo el emprendimiento con la conciliación, desde luego, pues la fórmula del éxito va de la mano. Y para eso el coaching y el mentoring es una metodología que nos ha ayudado mucho, en el sentido de que ayudamos a que las personas puedan emprender de una forma segura, trabajando sobre un objetivo claro, marcándose unos pasos y acompañándoles en ese proceso. Y si al mismo tiempo ven que su vida laboral y familiar pues está coordinada, está conciliada, está armonizada, pues evidentemente el sentimiento de coherencia y de congruencia es total. Y por tanto la garantía del éxito también es total. Y en ese sentido nosotras creemos firmemente, gracias al coaching y al mentoring, que hemos visto que a nosotras nos ha ayudado mucho esa conciliación y por tanto pues esa fórmula del éxito seguro. La International Coaching Community, ICC, es una organización a nivel internacional que te facilita y donde puedes certificarse como coach a nivel internacional. Está presente en más de 78 países en todo el mundo y ha certificado a más de 15.000 coaches. Y gracias a la ICC te puedes formar con una metodología, la metodología Lambent,
creada por Joseph O'Connor y Andrea Lashes en el año 2001. Es una certificadora, por tanto, a nivel internacional que garantiza que con la misma metodología puedes hacer coaching en cualquier lugar del mundo. El Instituto B Pensante es una organización que fundó Daniel Álvarez hace ya en el año 2006 y yo colaboro con Instituto B Pensante desde entonces, tanto realizando las formaciones en coaching, las certificaciones internacionales de la ICC, porque Instituto B Pensante es partner de la ICC aquí en España, y además haciendo también procesos de coaching diversos, ¿no? Con Daniel por todo el territorio nacional. Con lo cual para mí es una referencia formativa en el ámbito del coaching y del mentoring. Yo me formé con él, con Daniel y con el Instituto B Pensante y lo seguiré haciendo. El coaching y el mentoring se aplican en muchísimas áreas, tanto en el área educativa, por ejemplo, también en el área empresarial. Yo principalmente es donde me muevo, en el área empresarial y ejecutivo. En el ámbito deportivo también, por supuesto, se aplica mucho el coaching. Yo os voy a hablar del área empresarial, que es donde más dedico mi tiempo con estas dos disciplinas, ¿no? Y tengo que reconocer que tanto la palabra coaching como la palabra mentoring no se conoce de una manera adecuada en muchos momentos, ¿no? Porque a lo mejor por escepticismo, como decía en algunos momentos, esto, no sé hasta qué punto me puede ayudar, que alguien me venga a hacer preguntas nada más y con esto me puede ayudar, si no me aconsejan, si no me dicen cómo hacer las cosas, cómo puede ser útil, ¿no?, esta metodología. Y por mi experiencia os puedo decir que estas dos disciplinas, ¿no? El coaching no se basa en tu propia experiencia, el mentoring, además de también escucharte y hacer muy buenas preguntas, además el mentor te habla, ¿no?, de su experiencia que puedes después tú rescatar para tu día a día. Pero en cualquier caso, las dos metodologías se basan en una escucha muy profunda. Cuando alguien te escucha sin juzgarte, cuando alguien te escucha sin aconsejarte, es decir, te escucha de una manera libre y abierta, tú te expresas mucho mejor, ¿no? También te expresas de una forma también más libre. El que tú puedas expresarte sin juicio, eso ya te ayuda a pensar de una manera más adecuada. Por otra parte, está las herramientas de las preguntas. El coaching te ayuda con preguntas a que busques la solución, no a que estemos enredando en los problemas que puedas tener, sino que te orienta y te enfoca en qué es lo que realmente quieres, no lo que no quieres. Por lo tanto, también está muy orientado a que nos orientemos en las soluciones. Por tanto, esa escucha profunda, sin juicio, y orientarte en la solución, en el objetivo, en lo que realmente quieres, es una combinación perfecta, como decía, en el ámbito empresarial y en el ámbito ejecutivo. Pero al mismo tiempo, y para mí es el elemento fundamental y diferenciador de la ICC, por ejemplo, es que además de enfocarte en lo que quieres, es que además te preguntamos qué es lo que te aporta eso que quieres. Y como un ejemplo os pondría que en el ámbito ejecutivo muchas personas consiguen objetivos pero no viven alineadas, no son congruentes, ¿no?, con su vida personal. Por lo tanto, el que te pueda ayudar una disciplina como por ejemplo puede ser el coaching, a saber ya no lo que quieres, sino para qué lo quieres, qué te aporta, cómo quieres vivir tu día a día, ¿no?, alineado, es muy importante. ¿Qué sucede? Que para que alguien te ayude como coach, esa persona también tiene que estar alineado. Es decir, el coach tiene que ser un profesional. Y a veces se confunde saber hacer coaching con ser coach. Porque tú puedes ayudar a las personas, aunque no seas coach, siendo íntegro como profesional. De ahí que, desde mi punto de vista, el daño que se le hace al coaching en cualquier ámbito es que el coach no sea una persona íntegra, no sea una persona profesional, no sea una persona congruente consigo misma. Porque difícilmente vas a poder ayudar a otras personas por mucho coaching que sepas hacer. Esa es mi experiencia y mi visión en cómo podemos ayudar en cualquier ámbito, tanto deportivo, educativo, empresarial, como coaches, siendo personas íntegras a nivel profesional y sobre todo coherentes también con nuestra vida y congruentes con nuestra propia vida. ¿Quién soy yo?
Pues principalmente me defino como una persona optimista, positiva. La verdad es que yo creo que es la cualidad que mejor me define, o por lo menos como me identifico yo. En esencia, soy optimista. Me gusta ver el lado bueno de todo, absolutamente de todo. Esta es una influencia que he tenido desde la infancia, principalmente marcada por mi madre y por mi abuela materna, que han sido siempre personas muy resolutivas, muy optimistas, y que esa es una cualidad que he aprendido y que además creo que llevo de serie. Al mismo tiempo soy, además de hija, soy madre de dos personas maravillosas, de Roque y de Vera, y que además me gusta mucho transmitirles pues ese entusiasmo, ese optimismo por la vida en general. Me gusta que de cualquier problema busquen soluciones siempre, que tengan ese chip de vamos a buscar la solución, porque todo tiene una mirada bonita, absolutamente todo. La vida además la veo así, como una vida bonita. Y mis sueños, mis anhelos, mis deseos es ayudar a las personas, principalmente, por eso me dedico, yo creo que a lo que me dedico, para ayudar. Y mi legado, lo que me gustaría es precisamente que se me recordara, ¿no?, con esa vocación de ayuda, y sobre todo con esa ilusión por pensar que podemos hacer las cosas de una manera mejor. Para eso tengo mis hobbies también. Para seguir siendo optimista, pues practico bastante deporte, me gusta correr, me gusta además muchísimo estar con amigos, socializar, bailar, me encanta bailar, voy a clases de baile, me gusta mucho la música, y eso me ayuda a estar contenta, a estar bien. Y cuando digo socializar me refiero a estar con gente en todos los sentidos, pero principalmente también con mi familia. Me hacen falta mis hijos, me hace falta mi pareja, me hacen falta mis padres, mi hermano y mis amigos en general. Eso me aporta muchísima felicidad y eso me ayuda a estar muy conectada con las personas. Y después también me gusta transmitir ese optimismo y esa alegría también en el ámbito laboral. Me encanta también estar con mis compañeras de trabajo. Somos un equipo desde hace más de 20 años y eso para mí es muy importante. Y bueno, yo creo que lo que más me define, como os decía, es el optimismo y la ilusión, y sin mucho más que decir. Ya para mí esas son dos palabras mágicas. Bueno, y me encantaría poder seguir contactando con todas aquellas personas que consideren que podemos ir haciendo todos un mundo mejor, granito a granito. Sobre todo esa frase maravillosa de Teresa de Calcuta, que dice que nadie que acude a ti se vaya peor, ¿no?, sino igual o mejor. Pues me gustaría que nos podamos encontrar en algún momento e ir sembrando una semillita para hacer un mundo mejor.